Mire, yo lo primero que quiero decirle es que a mí me encantaría vivir en un país como el que usted ha descrito. Sería estupendo, donde se sale de la crisis equilibradamente, donde van desapareciendo los problemas de todo tipo, donde todo es de color de rosa, pero lamentablemente no es así. Y yo comprendo que va en parte de su sueldo pues el hacer una defensa cerrada del gobierno al que pertenece, y también supongo que usted comprenderá que es responsabilidad de la oposición señalar aquello que es responsabilidad del Gobierno y que el Gobierno oculta. Pero es que me parece demasiado desproporcionado, me parece exagerado que todo sea tan estupendo, tan de color de rosa, y que se olviden tantas cosas evidentes que están sobre la mesa, en fin, de la política económica, de la parte que a su ministerio le corresponde, que es fundamental y que tiene muchas repercusiones sociales, es decir, repercusiones en la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, ha afirmado usted que no estamos ya en recesión. Usted lo sabe perfectamente, no estamos en recesión técnicamente ahora, pero hay una amenaza de recesión en Europa debido a las consecuencias de unas políticas económicas que se han demostrado poco acertadas, como se tienen que demostrar siempre, no en documentos académicos, sino los efectos de esas políticas que ya llevan tiempo implementadas y que no consiguen sacar a la economía europea del atasco. Y la medida en que somos una economía, sobre todo en la parte exportadora que usted ha citado con tanto optimismo, tan dependiente de la economía de nuestros socios europeos, pues no hay muchas razones para tirar cohetes al aire, ¿no? En fin, hablaba usted también de que el desempleo está cediendo ya, pero no ha hablado de que está cediendo muy poco, pero además de una manera socialmente y económicamente bastante, como diríamos, estéril, porque el aumento de la precariedad y el aumento de la temporalidad y la disminución real de los salarios en España no son base suficiente para ninguna recuperación económica duradera. Y esto es un hecho que no se puede negar, como no se puede negar que hemos tenido también el récord de desigualdad que está unido a un indicador económico muy preocupante, que es que somos uno de los países de la Unión Europea, ahora no le sé decir si el que más, quizás no el que más, pero uno de los que más han bajado los salarios reales, y que tenemos un problema que también es un problema económico, no solo que también de igualdad, de bajos salarios que impiden el despegue de la demanda interna, la inversión precisamente por parte de los sectores sociales más jóvenes, que son los que más invierten por razones existenciales y los que están más perjudicados pues por este empleo precario, temporal y de baja calidad y mal pagado. Bueno, por lo tanto, hablaba usted de reformas pendientes, aunque no las ha explicado, no sé cuáles son. Me gustaría que luego, si tiene ocasión, nos diga cuáles van a ser, con algunas intenciones que, por supuesto, compartimos. Yo no le quiero decir a usted que todo lo que hace el Gobierno sea un desastre, porque nadie es perfecto, ni lo bueno ni lo malo. Pero, claro, partir ya de esas premisas de que todo va magníficamente bien me parece que es engañarnos, me parece que es escurrir el bulto y ponernos de perfil y no hablar de los graves desafíos que tenemos sobre la mesa. No todos dependen de nosotros, muchos dependen ya de políticas europeas a las que usted ha aludido. Luego haré una breve referencia. Por ejemplo, habla de la industria, la necesidad de que aumente su porcentaje en el PIB. Completamente de acuerdo, pero esto es contradictorio, supongo que me lo reconocerá, con que muchos de los reales decretos ley sobre energía que ustedes han aprobado a lo largo de esta legislatura pues han sido particularmente negativos para la competitividad industrial. Por ejemplo, tasas sobre cogeneración, desincentivación del ahorro energético y otras cosas a las que me podré referir. O, por ejemplo, que me importa particularmente, algo que por lo visto no está en su agenda, y a mí esto me parece bastante difícil de explicar y, desde luego, imposible de justificar. Me refiero a la industria digital, que es un sector con crecimiento de futuro y que en España, en vez de aumentar su porcentaje en el PIB durante la crisis, ha retrocedido. Es el único caso en Europa, al menos de los países con economía desarrollada importante, ¿no? Y no lo he oído, nunca le he oído decir nada sobre un sector que es fundamental, que es la industria digital. ¿Qué van a hacer con estos? ¿Que no piensan hacer nada? Más que poner más barreras de acceso, más trabas legales, proteger más negocios ya consolidados con favores políticos para que no haya nueva competencia, tanto en energía como en ahorro energético, como en otros campos, en la industria cultural, por no hablar, que es también industria. Aquí normalmente industria cultural pues suele pasar a la Comisión de Cultura, pero oiga, esto es una parte importante del PIB, y más en un país como España, que uno de los capitales que tiene, culturales, humanos, es precisamente que tenemos, y no es ningún mérito, es una pura casualidad histórica, pero tenemos la segunda lengua más usada en Internet. En fin, esto debería de moverles ustedes a la reflexión. Yo hasta ahora no he visto más que pegas, impedimentos, reacción en contra y tratar de favorecer, como decía, modelos de negocio consolidados en todos los campos de la industria audiovisual, de la industria cultural, de la industria digital
capital, etcétera. Y esto, sin embargo, ni siquiera son ya sectores emergentes, ya son sectores reales, son sectores presentes y de futuro. ¿Qué han hecho ustedes? Pues nada, en fin, eso creo yo. Me gustaría que me sacara de mi error si estuviera equivocado, pero creo que no. Hidrocarburos. Habla usted, por ejemplo, que estamos muy de acuerdo y sabe que creo que somos el único partido que ha cometido la imprudencia desde el punto de vista de lo políticamente correcto, de decir que sí, que es verdad, que un país como España, con la dependencia brutal que tiene de la factura de hidrocarburos, no puede renunciar a exploraciones de hidrocarburos con dos condiciones que son evidentes. Una, que se den garantías a las poblaciones vecinas de las máximas garantías de seguridad y luego también de retornos económicos, es decir, de que no se presente esto como un expolio, ¿no? Yo creo que las garantías, al menos legales, son de la más alta, estándares, y que los retornos económicos, espero, aunque poca transparencia, que también sean suficientes. Pero ustedes no lo han explicado. A mí me parece una mala política de comunicación y, por lo tanto, una mala política energética, ¿no? Es decir, porque además hay que explicar las cosas en su conjunto. Hace poco discutimos en una comisión, precisamente en esta comisión, quiero decir, una proposición no de ley sobre la industria canaria, y una de las cosas más chocantes era que se pedía pues que en Canarias se instalara un sistema de gas para mejorar la competitividad de la escasa industria canaria, y esto se desligaba por completo de la posibilidad o no de explotar recursos, si los hay, que no lo sabemos, ¿no? Bueno, con todo igual, déficit eléctrico. Bueno, en fin, yo no sé ya cuántas veces han dicho ustedes que el déficit eléctrico es cosa del pasado. Es verdad que en un Real Decreto Ley le cambiaban de nombre y con esto parecía que estaba todo hecho, ¿no? Sistema equilibrado, pues ojalá. Pero claro, hay una cosa que yo creo que a muchos en la oposición nos tiene intrigados. Vamos a ver, si el sistema ya está equilibrado, ojalá, insisto, y nos gustaría mucho darle la razón, ¿por qué no hacen ustedes lo que les hemos pedido 1000 veces? Una auditoría de la formación de precios finales, no de la producción o de la distribución, del conjunto del sistema de precios. Porque en esto hay una enorme opacidad y realmente pues todos los días nos aparecen noticias que en este sentido son intrigantes. Por ejemplo, que la Fiscalía ha reabierto hace poco la vieja cuestión que está en el origen del déficit de tarifa de los costes de transición a la competencia. En fin, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué pasa? Es decir, ¿estamos o no, como algunos acusan, regalando al oligopolio energético una serie de ventajas que ahora culminan en que, en fin, no solamente el déficit de tarifa lo paga el consumidor, al final siempre el privado, tanto el empresarial como el doméstico, y en gran parte el doméstico, porque no tiene ventajas que algunos sectores industriales o al menos de algunos territorios han podido acoger, sino que, bueno, estamos en esta situación en que, bueno, un mercado superregulado, intervencionista, en la que hay una evidente, y no me lo niegue, colusión de intereses políticos y empresariales, que son clarísimos, pues está generando, por una parte, inseguridad jurídica para los pequeños productores, para los pequeños inversores en renovables, cosas así, que no se han resuelto, no nos han dicho ustedes qué es lo que piensan hacer al respecto, y forma parte de la política energética de la marca España que tanta guerra les da, y por supuesto de un país decente, donde a la gente no se le estafe ni se le engañe, menos por el Estado, y también pues algo que es muy importante, la competitividad e innovación en el sector energético, que como sabemos es el segundo en importancia dentro de los costes industriales. Bueno, en fin, todo esto, pues yo no he oído nada y estaba muy interesado. Por ejemplo, cuando habla de las interconexiones con Europa, pues hombre, nos alegramos todos mucho, desde luego mi grupo, porque lleva desde el principio diciendo que esto es un objetivo estratégico, que las interconexiones con Europa de verdad se hagan, aunque creo que va a haber más problemas de lo que se reconocen, por razones jurídicas una vez más, por peculiaridades del Estado autonómico y porque no se ha concretado demasiado. Pero fíjese, le llamo la atención sobre algo que ya se lo dijimos al señor Rajoy en su comparecencia sobre el Consejo Europeo. Hay también un objetivo muy ambicioso europeo de ahorro energético. Bueno, el ahorro energético en España está desincentivado, casi diría que está penalizado, porque ustedes al final han acabado haciendo una factura energética en la cual la parte contratada es mucho más importante a la hora de pagar que la parte de consumo, lo cual desde luego desincentiva que alguien ahorre, porque ¿para qué? Exactamente igual que toda la parte de tasas e impuestos es la parte de león de la factura energética. Por lo tanto, eso desde luego va en contra de cualquier política de incentivo del ahorro. Exactamente igual que ustedes, su grupo, han rechazado todas y cada una que yo recuerde, y creo que me acuerdo, de las proposiciones no de ley o de las iniciativas que se han presentado para políticas de ahorro energético, de favorecer el autoconsumo y la innovación en ese terreno, etcétera. De hecho, en España hay un sector de ahorro energético industrial bastante potente, bastante interesante, y sus quejas sobre el Gobierno son unánimes. Es decir, ustedes, como pasa siempre, tenemos ya esa experiencia, no les hacen ni caso. Entonces resulta que algo que es muy interesante en España, que es incentivar el ahorro, pues es una parte cero, una parte desconocida de la política del Gobierno. Es más, yo diría que es una parte del debe, negativa.
Claro, ¿qué van a hacer al respecto? Díganos algo, porque se han fijado unos objetivos con la Comisión Europea que vienen en el mismo paquete en el que se habla de financiar interconexiones, ¿no? Y, desde luego, lo que han hecho hasta ahora es lo contrario, de manera que nos encontramos en una situación muy desfavorable cuando, sin embargo, nos habría venido de perlas, muy conveniente, una política de relanzamiento de la industria del ahorro energético, de la innovación y renovación urbana, etcétera, etcétera, que, como se sabe, forma un paquete de gran interés. En fin, se me acaba el tiempo, no quiero alargarme, hay muchísimas cosas de todo lo que usted ha dicho, porque ha sido algo extenso y ha tocado muchos temas, pero, francamente, lo que le quería decir para finalizar, que también presente la salida a bolsa de Endesa o de sus restos como un ejemplo de que los inversores llegan a España o vuelven, pues francamente suena un poco a choteo. Es decir, esto es una operación que incluso ha tenido que ser tutelada judicialmente porque sonaba a una salida a bolsa en falso como la de Bankia. No le quiero decir más, sino que eso, que le felicito por los escasos avances y progresos que han tenido y quiero que haga el favor de explicarnos qué es lo que van a hacer en los temas pendientes, porque de eso no nos ha dicho nada. Gracias.